El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Jean-Paul Sartre. Te convertiste en lo que ella quería, lentamente, sin siquiera darte cuenta. Comenzaste siendo un hombre indómito, inescrutable, vivo, y terminaste siendo una versión de ti mismo que encajaba en su comodidad. La miraste a los ojos y abandonaste tu propia mirada. Nunca leíste El ser y la nada, pero ha moldeado tu vida más que cualquier otro libro que hayas leído. Jean-Paul Sartre, en un París iluminado por la guerra y la rebelión, escribió una frase que debería habérsele entregado a cada hombre al nacer. El infierno son los otros. No porque la gente sea malvada, sino porque en su mirada nos perdemos a nosotros mismos. Eso no es amor. Eso es mala fe, el gran enemigo de Sartre. El momento en que dejas de ser el autor de tu existencia y te conviertes en un personaje de la novela de alguien más, y no importa si tienes 20 años y persigues sus mensajes, o 50, y te preguntas por qué tu matrimonio se siente como una extinción silenciosa. La forma de la prisión es la misma. Llegaste a ser para ella en lugar de ser para ti mismo. Ahora, escucha esto. El hombre que vive para ella muere por su indiferencia. Esto no es amargura. Esto no es ira. Esto es metafísica. Verás, Sartre entendió que la conciencia es un vacío, una nada. No tiene esencia hasta que elige. El hombre que olvida esto, el hombre que piensa que una mujer lo completará, lo definirá, lo redimirá, le entrega el volante de su propia alma, y ella lo siente. Ya sea que tenga 19 años y todavía se rija por su instinto, o 45 y sea emocionalmente inteligente, ella sabe cuándo la has colocado en el trono de tu identidad. Sabe cuándo tu necesidad de ella se ha vuelto más fuerte que tu necesidad de permanecer fiel a ti mismo. Y es entonces cuando se aleja. No porque sea cruel, no porque no le importe, sino porque el deseo no puede sobrevivir en cautiverio. Necesita espacio. Necesita riesgo. Necesita libertad. La tuya. El joven aún no lo sabe. Todavía piensa que su amor es una moneda que compra lealtad. Aún no ha sentido la humillación de ofrecerlo todo y ver cómo la mirada de ella se desvía. Pero lo hará. ¿Y el hombre mayor? Él lo sabe. Lo sabe demasiado bien. Se sienta en silencio junto a una mujer que una vez lo deseó, antes de que él se convirtiera en un eco predecible, antes de que dejara de desafiar su realidad, antes de que dejara de ser otro y se convirtiera en su idea de lo seguro. Ella no quiere seguridad, quiere soberanía. Esta es la impactante verdad de Sartre. El corazón humano anhela lo que no puede poseer, y el hombre que no la necesita, el hombre que puede entrar en su vida y salir con la misma facilidad, es el que la hace confrontar su propio abismo. Esa confrontación la despierta, no siempre con delicadeza, pero sí profundamente. Lo has visto. El hombre que dice menos, que da menos, que se mantiene firme ante su tormenta. No se doblega, no suplica. Y de alguna manera, él es a quien ella no puede olvidar. No porque jugara un juego, sino porque no rompió las reglas del ser. Quieres ser amado. Es humano. Pero en el momento en que necesitas ser amado para ser alguien, te desvaneces. Esto no es un truco, no es una técnica. Esto es integridad existencial. El hombre que existe primero, se define a sí mismo primero, elige sus valores primero, y deja que el amor lo orbite si se atreve. ¿Y si no lo hace? Él sigue estando completo. Ese es el hombre del que las mujeres se enamoran. El hombre excepcional. El hombre sartreano. El que recuerda que el precio de la libertad es la soledad, y lo paga con gusto. Te han dicho que te abras, que seas vulnerable, que expreses tus necesidades, que le digas cuánto significa para ti. Y sin embargo,
Cuanto más te abrías, más se cerraba ella. Cuanto más compartías, más se retiraba. Pensaste que tu transparencia ganaría su confianza, pero en cambio, diluyó el misterio. Te volviste legible, dócil, inofensivo. ¿Por qué? Porque Sartre tenía razón una vez más. El ser humano es un proyecto, no un producto. No eres una cosa fija para ser admirada. Eres un despliegue, un devenir. Y cuando te reduces a tus emociones, tus necesidades, tus heridas, confundes la confesión con la presencia. Conviertes tu alma en una súplica. Ofreces tus profundidades antes de que ella se haya ganado el mapa, y no puede evitar retroceder. No porque no tenga corazón, sino porque lo masculino, en su forma más elevada, no es un niño suplicando ser comprendido. Es una fuerza que existe con o sin testigos. Sartre llama a esto el ser para sí, el hombre que elige, que se define a sí mismo, que se erige en radical libertad. No imprudencia, libertad, del tipo aterrador, del tipo que dice, no seré un producto de tu necesidad, no me derrumbaré en el hombre que quieres que sea. Yo soy. ¿Quieres saber por qué ese hombre mayor en el bar, curtido, tranquilo, desinteresado, puede entrar en una habitación y sostener su mirada más tiempo que cualquier chico esculpido en el gimnasio? Es porque ya ha pagado el precio de la identidad. Ya ha perdido a la mujer que se fue cuando dejó de perseguirla. Ya ha cometido el error de doblegarse hasta que su columna vertebral se rompió. Ya ha intentado comprar amor con constancia, y ahora se sienta en silencio, no como una actuación, sino como un monumento a su propia supervivencia. No se explica. No da en exceso, y ese silencio habla más fuerte de lo que tu ingenio jamás lo hará. Los hombres más jóvenes confunden el ruido con el poder. Los hombres mayores, si han hecho el trabajo, entienden que la gravedad más profunda no tiene palabras. Ella lo siente. No sabe por qué, pero en presencia de ese hombre, el hombre que no tiene la compulsión de impresionar, ni la ansiedad de ganar, ella siente que algo antiguo se agita, una disonancia, una atracción, un reconocimiento, no de seguridad, sino de peligro. No peligro físico, sino peligro ontológico. El peligro de enfrentarse a un hombre que no puede ser poseído, que no puede ser manipulado con culpa, que no puede ser remodelado por su inseguridad. El peligro de ver a alguien que ya está completo. Y no te equivoques, ella pondrá a prueba esa integridad. Provocará. Se alejará. Ofrecerá el caos disfrazado de pasión solo para ver si pierdes el equilibrio. Y si lo haces, si la persigues, si te explicas, si actúas, te derrumbarás de hombre a espejo, de sustancia a sombra. Pero si no lo haces, si permaneces impasible, no porque estés tratando de ganar, sino porque simplemente eres, entonces ella siente lo que Sartre llamó la angustia de la libertad, tu libertad. Y en esa angustia, volverá a sentir deseo. No porque la hayas manipulado, no porque hayas jugado al juego del frío, sino porque le recordaste algo que toda mujer quiere pero no puede decir, que lo masculino no debe doblegarse para obtener aprobación. Debe ser la montaña que permanece inamovible. Ahora, escucha esto y recuérdalo cuando estés tentado a complacer, a arreglar, a explicar. Ella no quiere un hombre que la necesite para respirar. Quiere un hombre que respire profundamente en su ausencia. Y si te conviertes en ese hombre, no en teoría, no en imagen, sino en verdad, ella sentirá tu gravedad. Se quede o no, lo diga o no, te recordará, porque los hombres como tú no son comunes, y ella lo sabe. Hay un momento, sutil, invisible, en que un hombre está a punto de desaparecer en las expectativas de ella. No es ruidoso. No hay campana de advertencia, ni alarma para salvarte.
Solo un momento en el que dices que sí cuando tu alma dijo que no, cuando suavizas la verdad para mantenerla tranquila, cuando te guardas un límite porque no quieres que se vaya. Y en ese momento, traicionas la esencia misma de tu ser. Sartre lo nombró claramente. Mauvaise foi, mala fe. Es el momento en que un hombre libre se miente a sí mismo para evitar la incomodidad de la libertad. Te convences de que es amor, que el sacrificio es noble, que el compromiso es madurez. Pero sabes, si eres honesto, que no es una ofrenda consciente, es una extinción silenciosa, un suicidio suave. ¿Y crees que ella no se da cuenta? Se da cuenta. Siempre se da cuenta. Incluso si no puede ponerle nombre, siente cuando desapareces de ti mismo, cuando tu presencia comienza a orbitar la suya, cuando tu verdad se vuelve negociable, cuando empiezas a ajustarte para evitar la fricción. Y ella se aflige, no por ti, sino por el hombre que solías ser, el hombre que la encontró como un misterio, el hombre que la hizo sentir incierta, viva, femenina, inestable de la mejor manera. Ahora eres confiable, eres predecible, eres seguro. Y sin embargo, lo sientes, el vacío creciendo en sus ojos, el tacto que ya no se demora, la risa que ahora se siente como una actuación. Y aún así, no lo entiendes. Dices, pero he hecho todo bien. Exactamente. Has hecho todo bien. Y al hacerlo, te has equivocado de la única manera que importa. Has dejado de ser tú mismo. Te has convertido en un fantasma de tu antiguo poder. Ella no se enamoró de tu obediencia. Se enamoró de tu distancia, de tu falta de necesidad, del núcleo indómito que llevabas a la habitación antes de que decidieras que amar significaba domesticarte. Y aquí es donde el hombre mayor, si es honesto, finalmente admite algo doloroso. No sabe quién es cuando ella no está mirando. Ha pasado tantos años siendo el proveedor, el protector, el compañero confiable, que ha olvidado al niño que solía mirar las estrellas con fuego en el pecho, el niño que no necesitaba permiso para hablar, para irse, para ser. Ese niño estaba más cerca de la verdad que el hombre que lo reemplazó, pero esto no es motivo de desesperación. Esta es la puerta, porque a diferencia de los mitos con los que te han alimentado, la hombría no se encoge con la edad. Se afila, se clarifica, arde más limpiamente si, y solo si, dejas de mentirte a ti mismo. Y la mentira es simple, que su amor es el premio. No lo es. El premio es el hombre que permanece completo en presencia del amor, que no se fractura en versiones, que no cambia identidad por intimidad, que puede amarla plenamente sin dejar que ella lo defina. Porque una vez que ella siente que ya no te define, finalmente puede relajarse y estar contigo. Y sí, esto desafía todo lo que te han dicho. Te enseñaron a servir, a complacer, a perseguir, pero Sartre lo vio todo. Vio que para vivir auténticamente, debes seguir siendo la fuente de tu propio significado, que estás condenado a ser libre, no maldecido, sino obligado a elegirte a ti mismo cada día, sin importar quién entre o salga de tu vida. Y si ella se va, déjala ir. Si eres verdaderamente el hombre excepcional, el que no se derrumba en su ausencia, entonces nunca fuiste abandonado. Simplemente regresas a ti mismo, y ella puede que vuelva, o puede que no, pero tú permanecerás, y esa es la única manera de avanzar. Nunca has sido más atractivo que en el momento en que ya no necesitabas serlo. Esa es la paradoja. Y sin embargo, casi ningún hombre lo cree, porque la creencia requiere experiencia, y la mayoría de los hombres nunca se dan la oportunidad. No soportan el silencio el tiempo suficiente. No sufren la soledad hasta el final. Abandonan el barco demasiado pronto. Regresan arrastrándose. Se disculpan por su verdad. Se quiebran bajo la presión de su desaprobación.
Pero el hombre que se mantiene en pie, el hombre que permanece en silencio cuando la ira de ella exige una explicación, el hombre que mantiene la calma cuando ella retira su afecto esperando que él suplique, el hombre que permanece arraigado cuando ella pone a prueba su resolución, no porque esté jugando, sino porque simplemente se niega a mentirse a sí mismo. Ese hombre se vuelve inolvidable, porque se ha vuelto real. Sartre hablaba de la existencia auténtica, una vida en la que un hombre acepta el peso de su libertad, la carga de su elección, y nunca finge ser menos de lo que es. Esta es la esencia de la masculinidad, no como actuación, sino como presencia. Y esa presencia, cuando no depende del resultado, lo cambia todo. Ella lo siente. Puede que ni siquiera le guste, porque la confronta con su propia libertad, con su propia capacidad de elegir, con la inquietante conciencia de que este hombre no se derrumbará para hacerla sentir más segura, que no abandonará su rumbo solo para seguir sus emociones. Y es entonces cuando su deseo regresa, no porque él la persiguiera, sino porque ella recuerda lo que se siente al estar con un hombre que no orbita nada. No hay límite de edad para esto. No es demasiado tarde. Podrías tener 70 años y aún recordar quién eras antes de entregarte. Podrías tener 20 y elegir ahora no volver a entregar tu identidad nunca más. Comienza no con declaraciones ruidosas, sino con pequeñas negativas. La negativa a enviar ese último mensaje suplicando claridad. La negativa a romper tu silencio solo porque el silencio se siente insoportable. La negativa a fingir que estás de acuerdo con algo que te agota solo para mantener la paz. No estás aquí para gustar. No estás aquí para ser seleccionado. Estás aquí para convertirte, para expandirte, para existir con tal fuerza que incluso en la quietud, el mundo se incline hacia ti. Ese es el legado del hombre sartreano, el que se niega a mentirse a sí mismo solo para ser aceptado por alguien más, el que sabe que cada vez que sacrifica su autenticidad por aprobación, pierde más que un momento, pierde un pedazo de su alma. Y el alma, amigo mío, no es algo con lo que debas apostar por amor, nunca. Porque esto es lo que no te dirán. Si ella realmente te respeta, si está realmente lista para un hombre, no se irá cuando reclames tu libertad. Te encontrará allí, no como un premio por tu actuación, sino como una mujer, soberana en su propio ser, eligiéndote no porque la necesites, sino porque no la necesitas. Y si no puede, entonces nunca fue tuya. Fue tu espejo, un reflejo de tu propio abandono. Así que sal del espejo, rómpelo si es necesario, y camina hacia adelante, solo, no en soledad, sino en poder. Porque solo en ese silencio, en esa sagrada soledad, encontrarás al hombre que siempre debiste ser. Y a él es a quien ella no puede dejar. Estás empezando a entender que no se trata de desapego por orgullo. No se trata de distancia para manipular. Se trata de la verdad, lo único que siempre debiste servir. Y la verdad es esta. Nunca estuviste incompleto. Esa idea, ese mito venenoso, te fue inculcado desde el primer momento en que la viste y pensaste, ella es lo que me falta. Pero Sartre te diría, nadie te completa, porque estar completo es dejar de devenir. Y en el momento en que le entregas a alguien ese papel, le entregas el guión de tu vida y le dices, reescríbeme. Renuncias a la autoría, y un hombre sin autoría no es un hombre en absoluto. Lo ves en los hombres mayores, sus ojos como fotografías antiguas, desvaídas pero atormentadas. No hablan de ello. Hablan con frases a medias y anécdotas inofensivas, pero puedes sentirlo. Renunciaron a demasiado. Entregaron su filo. Dejaron de escribir sus propias páginas y ahora viven en capítulos que ya no suenan como su voz. También lo ves en los jóvenes, los hombres que dicen todas las cosas correctas,
que reflejan sus valores, sus estados de ánimo, su política. Pero por debajo hay una desesperación, una correa invisible que ni siquiera saben que llevan. Ella también lo ve. Puede que no lo diga, pero siente la debilidad, no del cuerpo, sino de la voluntad. Y seca su deseo como el viento sobre la llama. Pero el hombre excepcional, él escribe su propio libro, incluso si ella nunca lo lee, incluso si nadie lo lee, incluso si significa soledad. Y aquí está el secreto sagrado, uno que Sartre insinuó pero no dijo. Cuando un hombre está dispuesto a estar solo, se vuelve irresistible, porque la soledad es el lugar de nacimiento de la autenticidad, no el aislamiento, no el exilio, sino la soledad elegida, la que te forja en algo que nadie más podría forjar, la que quema el ruido de tu interior hasta que tu silencio es su propia clase de música, la que te hace ser suficiente a tus propios ojos. Cuando ese hombre habla, no habla para impresionar. Cuando da, no da para atar. Cuando se queda libremente. Y cuando se va, no mira atrás. Y ese hombre, esa presencia, altera la habitación, no por algún truco, no por estatus, sino porque camina con el peso de alguien que se pertenece a sí mismo. Ella no puede evitar sentirlo. No todas las mujeres estarán listas. La mayoría está acostumbrada a hombres que se pliegan. La mayoría está calibrada para las acrobacias emocionales y el cumplimiento estratégico. No entenderán lo que significa estar cerca de un hombre que simplemente se niega a ser menos que real. Pero algunas mujeres, las mujeres adecuadas, te reconocerán no con su mente, sino con su sistema nervioso. Se sentirán seguras, no porque las consientas, sino porque finalmente sienten que están en presencia de alguien que no se desvanecerá en sus expectativas. Y eso es excepcional. Siempre te han dicho que persigas, pero la verdad es que cuanto más persigues, más te borras a ti mismo. Deja que ella venga a ti, no como una recompensa, sino como una prueba. ¿Puedes permanecer completo, incluso en presencia del amor? ¿Puedes mantener tu rumbo, incluso cuando ella llora, suplica, tienta, estalla? ¿Puedes permanecer en ti mismo, no por crueldad, sino porque ya no deseas mentir? Si puedes, encontrarás una libertad que ningún romance, ninguna validación, ningún elogio puede igualar. Te tendrás a ti mismo, y en ese ser encontrarás más que poder. Encontrarás paz. Ya no eres quien eras al principio de esta narración. Algo ha cambiado. Quizás es silencioso, quizás es un rugido, pero lo sientes. Ese profundo silencio interior ya no se siente como soledad, se siente como un hogar. Ya no estás buscando, ya no te estiras hasta el límite para ser visto, ya no actúas el amor como si fuera una audición. Ahora, observas el mundo girar lentamente, rítmicamente, alrededor de un ser que ya no comprometes. Y este es el secreto que Sartre entendió tan bien, oculto entre las páginas de El ser y la nada, y enterrado en la médula de cada hombre que alguna vez se ha mirado al espejo y ha preguntado, ¿qué soy yo, sino quien ellos quieren que sea? No eres nada, y desde esa nada eres todo lo que eliges ser, sin guión, sin salvador, sin papel. La libertad es aterradora. Por eso la mayoría de los hombres huyen de ella. Por eso escapan hacia las mujeres, hacia el trabajo, hacia el vino, hacia la guerra. Cualquier cosa para evitar la cruda e insoportable verdad de su propia autoría. Pero tú has elegido de otra manera. Has elegido llevar el peso, ser la fuente, crear significado en lugar de tomarlo prestado. Y esta elección, este acto radical de ser, lo cambia todo. No significa que no ames. No significa que no sientas. Significa que no te derrumbas. Se te puede tocar, pero no remodelar. Se te puede conmover, pero no arrancar de tu centro. Puedes ofrecer amor, pero solo desde la abundancia, jamás desde el vacío.
Y ahora, ella lo siente. Tenga 25 años o 62, esté radiante o herida, segura o confundida, siente cómo algo ancestral se alza en tu presencia. Una fuerza gravitacional que no suplica, una soberanía que no vacila. Y tal vez se quede, o tal vez no. Pero esa ya no es la historia, porque tú ya no construyes tu narrativa en torno a quien permanece a tu lado. Tú eres la historia. Ella puede leerla o marcharse, pero a ti ya no pueden reescribirte. Esta es tu llegada, no al poder, no al dominio, sino a la sagrada quietud de un hombre que finalmente recuerda quién es. Él no es un espejo, no es una máscara, no es una estrategia, ni una súplica, ni una versión atenuada de sí mismo esperando permiso. Él es, y ahora, el mundo debe decidir qué hacer con eso. Porque no suplicarás, no te arrodillarás. No cambiarás tu alma por una caricia, un mensaje de texto o una euforia pasajera. Avanzarás sin necesitar un solo testigo. Y ese es el hombre que recuerdan. Ese es el hombre con el que ella sueña años más tarde, cuando su cama está cálida pero su espíritu está helado. Ese es el hombre que ya no tiene que preguntarse qué salió mal, porque ahora sabe que nada salió mal. Simplemente, aún no había llegado a sí mismo. Pero ahora, has llegado. Y desde este lugar, todo comienza. No con una persecución, no con una estrategia, sino con el silencio. Inmóvil, inquebrantable, libre. Esta fue la impactante verdad de Sartre. Las mujeres se enamoran de los hombres singulares que no las necesitan. Si esto despertó algo en ti, si te arrancó una mentira, si te mostró una versión de ti mismo que no habías visto en años, entonces dale a me gusta, comparte, suscríbete y apoya el canal a través del enlace en la descripción. Porque esto no es solo una narración. Es el comienzo de ti.